Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vengo con un video muy especial porque no solamente tengo el privilegio de poder entrevistar a una gran autora, sino también a una gran amiga. Me refiero nada más y nada menos que a Majo Cañizal, que nos viene a traer su obra Legado de Cenizas. Yo les he traído esta obra en podcasts anteriores y teniendo la oportunidad de poder entrevistar directamente a la autora, pues no quise perder ese chance y aquí está conmigo en el día de hoy. Espero entonces que disfruten ustedes este video tanto como yo disfruté haciéndolo. Bueno, aquí estamos entonces con mi amiga, esas hermanas que te da la vida sí. Al final, en ese camino, en ese transitar que uno tiene, pues ahí me dio una hermana por ahí, no es de sangre, pero como si lo fuera, no importa. Sí, ya. Al final del día, pues bueno, eso es anecdótico ya, por supuesto. ¿Cuántos años van? Sí, no por sé. supuesto. No de sé, verdad, no lo vamos a decir. mejor. No nos vamos a exponer tan pronto. No es plan. Pues bueno, de verdad me complace muchísimo tener a Majo Camuy por acá en el canal, de verdad, para hablar sobre todo de ese bebé que finalmente vio la luz y que he disfrutado mucho leyendo. Lo compartí con ustedes hace poco en uno de mis podcasts y bueno, obviamente he traído otras novelas para acá, tenía que traerla de Majo porque ustedes saben que es así, pues punto, o sea, no mi bebé. Claro, no podía dejarlo pasar. Entonces, eso sí, aquí no se salva nadie de las preguntas. Aquí no hay preferencia. Entonces, la idea, para empezar, vamos a ir de lo fácil a lo más chungo. Entonces, vamos a comenzar para que la audiencia conozca un poquito a Majo. Y es una pregunta que yo siempre hago a los autores que he ido entrevistando. Y generalmente cuando hablamos de lectura y de novelas es una pregunta para mí obligada. Sobre todo en estos tiempos donde la famosa frase mucho texto a mí realmente me saca esas venitas tipo anime en la frente cada vez que lo escucho. Mucho texto. Sí. Entonces, te pregunto, Majo, esa pasión por la lectura, porque antes de escribir uno tiene que leer. Una regla para mí, bueno, sí, incuestionable. Es que si no puedes. Si no puedes. No se puede. ¿Cómo comenzó esa pasión tuya por leer? Pues si yo te digo que de niña no me gustaba leer, ¿cómo te quedas? No te creo. Respuesta corta. Pues es real, o sea, tanto esas... A ver, en mi casa siempre había, porque a mis padres, por ejemplo, y a mi hermana les encantan las novelas de corte histórico y yo no iba por ahí cuando era niña. A mí me gustaba la fantasía y no lo sabía. Pero claro, lo que yo tenía en casa, o sea, mi madre me decía, pero coge un libro y ponte a leer. Yo empezaba con esos tostones y yo decía, ¿qué mierda es esto? ¡Qué aburrido, qué horror! Déjame en paz. Hasta que un día mi madre me dijo, vamos a ver, tienes que leer, coge de la ya que no te gusta ningún libro de casa, coge de la librería lo que te salga del pie. Y yo vi un libro de Catherine Fisher, que me acordaré toda la vida, que se llama Ladrones de Almas, y resultó ser el tercero de una trilogía. Esto es una máxima en mi vida, ¿vale? Yo muchas trilogías las empiezo por el final. Ok. Entonces, no sé por qué, ¿vale? Tengo esa manía. O sea, yo, y no lo sé. O sea, yo me enteré que era el tercer libro cuando estaba por la mitad. ¿Vale? O sea, no pasa nada, todo va bien. Ok. Pero bueno, la gente escribe muy bien y uno pues no se da cuenta de que está leyendo el libro por el final. Yo no tenía ni idea, ¿vale? Porque, pues en fin. Y ese libro que me lo terminé en una tarde. Mi madre estaba alucinada. En mi casa nadie me reconocía. Literal, decía, ¿qué le ha pasado a esta niña? ¿Qué coño ha sucedido aquí? Y desde ahí empezó el Majo atracando bibliotecas, librerías. Literal. El vendaval. Sí, el vendaval. Pero es increíble y yo de hecho se lo digo muchas veces a mis padres, lo importante que es que la gente encuentre el género con el que empezar. Claro. Porque es que eso es súper importante, porque si no, gente como yo, que es una apasionada de la lectura a día de hoy, no habría cogido un libro. Es que a mí me gusta mucho comentar a la gente eso, que el tema es que muchas veces hasta por lo menos me pasó en el caso del liceo, te obligan a ciertos libros, o sea, te meten por un tubo. Correcto. Y ojo, yo aquí de repente, o sea, puedo sonar polémico, pero por ejemplo, Juan Salvador Gaviota es un libro que me obligaron a leer y a mí particularmente lo leí, ciertamente por cumplir, pero no es algo que a mí me gustó sobremanera. Claro. O sea, claro. Y te puedo decir, bueno, por lo menos
lo toleré. Pero cuando hablamos ya de María, por ejemplo, que yo sé, María para mí es Candy Candy, pero con esteroides. Yo María, o sea, yo llegó un momento en que yo quería agarrar a Jorge Isaacs y decirle, si lo tengo enfrente, le pego con una silla. Porque, o sea, no se puede ser tan hijo de su madre en algún punto. O sea, para rematar, cuando tú piensas que va a haber un final feliz, el tipo se muere. Entonces tú dices, o sea, tú me tienes todo este tiempo. Mira, yo en ese examen, yo creo que la tipa notó mi odio. Tío. Ella me dice, mira, si de algo me quedó claro es que te leíste el libro. Sí, no, porque, clarísimamente. O sea, tu odio se reflejaba en cada línea del papel. Yo necesitaba ventilarlo, profe, ¿qué quiere que le diga? Sí, ahora es como yo necesito hablar de esto, o sea, necesito terapia después del libro. Ese examen fue una terapia para mí. Pero bueno. Ciertamente es importante conectar con eso. Antes de continuar, tengo que agradecerles a esos jóvenes maestros que no son arrogantes, pues le han dado su confianza y su apoyo económico a esta secta de cultivo. Y no se olviden que ya pueden leer mi novela Más allá del tiempo, más allá del mundo. Los primeros 11 capítulos están disponibles de forma libre en mi plataforma de Patreon. Y ya saben que en esta novela no va a haber protas densos, herbívoros o princesos, ni parejas de epílogo. Ahora sí, continuamos con el video. Hablando justamente de esa conexión. Qué bueno que comenzamos por un autor occidental, porque poco a poco quiero llegar a la parte asiática, pero empezamos por lo occidental. ¿Qué otros autores occidentales también marcaron ese camino, aparte de ella? Tolkien, porque claro, a quien le gusta la literatura fantástica, obviamente, acaba con los grandes. Aunque no te guste, tienes que pasar por ahí. Al final pasas por ahí. Y yo pasé por ahí cuando ni siquiera era famoso, porque claro, estamos hablando de, no vamos a revelar las edades, pero tenemos ya una edad antes de las películas, esas cosas. Entonces... Mira, depende de lo que digas, cortaré este segmento, mosca. ¿Verdad? Pero sí, o sea, yo antes de que fuera eso famoso, que la gente lo conociera, yo recuerdo, pues eso, coger el Hobbit en la biblioteca. Y de hecho yo empecé por el Hobbit, luego fue el Señor de los Anillos, leí también muchísimo de Dungeons and Dragons, o sea, de dragones y mazmorras, que hay por lo menos en España editan un montón de libros con esa temática. No recuerdo autores de esos porque no me parecieron así especialmente relevantes. Igual que Dragonlance, sí, por ejemplo. Es como, sí, exacto, es como un montón de autores, un montón de obras distintas, pero todas con la misma temática. Y luego, bueno, ya más adelante pues vino Harry Potter, por supuesto. Ajá, o sea, Rowling. Te tengo que preguntar, porque no sé si tú estuviste al tanto de la guerra entre los fans de Tolkien y los fans de Harry Potter, de Rowling. Oh, yes, yo nunca entendí esa guerra porque yo leía los dos. Entonces yo era un traidor en ambos bandos. Sí. ¿Viviste eso también? Me pasó igual, sí. Porque de hecho no es que yo entrara en la guerra, pero sí que es cierto que yo leí El Señor de los Anillos bastante antes que Harry Potter. De hecho, Harry Potter ni sabía que existía hasta que creo que no estaba publicado el tercer libro, me parece. O sea, yo entré a la saga ahí. Y porque ya había mucha gente que me estaba diciendo, coño, pero tienes que leerlo, te va a gustar mucho, es fantasía. Y yo estaba en plan de, pues, pero es que empiezan como que muy niños, me han dicho, y me dicen, sí, pero no tiene nada que ver, tal. Yo no tenía esas reticencias de, no, es que yo leo Tolkien, porque me parecía absurdo. Pero sí que luego me empezaron a decir, ya, pero es que como, o sea, claro, es que si lees a Tolkien, ¿cómo vas a leer Harry Potter? Y yo, ¿y qué más da? O sea, tú sabes la cantidad de mierda, con perdón, que me he leído en mi vida. O sea, me he leído de los bodrios que es para marcarlos y es en plan, ¿quién coño decidió que esto podía ser publicable? pero digo, vamos a ver, sobre todo en el tema de la literatura fantástica, porque yo entiendo que la literatura fantástica es muy complicada de escribir, porque tienes que describir mucho, valga la redundancia. Y si no están bien descritos los escenarios en un medio fantástico, la cagaste. Y sacas al lector de todo, básicamente. De la inmersión, claro. Sí, al final es todo eso. Entonces, al final, cuando lees mucho ya te das cuenta también de quién es mejor autor, peor autor. Esto también es una cuestión de experiencia. Pero sí, a mí me pilló, me pilló la cosa, la guerra. Es una guerra horrible. Yo nunca la entendí, pero bueno. Luego la comparación con las películas, o sea, ¿te acuerdas ese momento cuando empezaron las películas de Harry Potter? La gente quejándose, es que esto es mejor, El Señor de los Anillos es mejor, es como, es que no tienen nada que ver, es como comparar el agua y el aceite. Para mí eran dos
cosas distintas que se puedan disfrutar tranquilamente por separado y así las disfruté. Exacto. Y yo también, o sea, yo amé El Señor de los Anillos y amo las películas de Harry Potter. Yo te puedo decir que las películas de Harry Potter no es que sean santos de mi devoción, Lo sé. pero bueno, al final. Pero oye, para Pero el te digo público algo. que están hechas, Pero te digo algo, en comparación con otras adaptaciones, vamos en góndola. hombre. Vamos en góndola. Uf, pero Netflix no es muchísimo. contigo. No es contigo, Yeah, Moca. no, it's not with you. No. Por si acaso. A ver, ahora, esta es una cosa que a mí, cuando lo supe por primera vez, me sorprendió. Y mientras más pasa el tiempo, que lo veo en retrospectiva, me sigue sorprendiendo. ¿Cómo termina una española cursando estudios de Asia Oriental en Japón? Que se Con dice mucho fácil amor. y pronto, pero ahí hay muchas cosas. Con mucho amor. Básicamente, a ver, yo esto siempre lo cuento, o sea, la historia larga no la voy a contar entera porque vas a flipar más todavía. Pero yo quería estudiar, originalmente yo quería estudiar astrofísica. Ok. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las matemáticas y yo, por cosas que no contaré aquí, como que no. Entonces dije, bueno, yo quiero seguir trabajando en la NASA, pues voy a estudiar geografía, porque igual geógrafos hacen falta en la NASA. Y entonces, en el año este que yo dije, bueno, a ver qué hago con mi vida, me metí a clases de japonés. Y mi profesora de japonés me acuerdo que dijo, bueno, quien esté interesado más en el idioma, más en profundidad, que sepáis que va a empezar la licenciatura de estudios de Asia Oriental. Y yo, you're talking dirty to me. O sea, estás hablándome sucio. Digo, espérate, ¿cómo? Y de repente, una vocación que no sabía que existía en mí. Bueno, sí sabía que existía porque siempre me ha gustado Japón, pero era en plan, que espérate, que puedo estudiar esto. Uy, pues entonces se acabó. ¿Qué geografía? Voy a estudiar filología inglesa porque idiota de mí pensaba que en Japón se hablaba inglés. En fin. Cosas, tranquila. Todos pasamos por ahí. Y luego hago la licenciatura, que en el caso de la Universidad de Salamanca, en aquellos años, era licenciatura de segundo ciclo. Necesitabas tener una licenciatura previa. Entonces, bueno, digo, pues hago inglés y después me meto a Asia Oriental. Y según estoy haciendo inglés, me dicen, que es que hay becas para ir a Japón. Y yo, otra vez me estás hablando sucio, cuéntame más. No me estoy quedando, digo, bueno, no me estoy quedando. Yo ahí sigo. Y ahí fue cuando me postulé a 3 becas, me las dieron las 3 y terminé yéndome para allá. Bueno, si no te vas con las 3 becas, imagínate, pues, o sea, es que habían señales. Yo tenía el hándicap que era, o me dan becas que me permitan vivir y pagar todo allí, claro, o no me puedo ir porque mi madre me había dicho que ni de coña mandaba a una hija al otro lado, literalmente el mundo, no puedo decir del charco porque es un charquito el mar de Japón, pero vamos, que... Pero al lado no estaba. No estaba, no. Entonces mi padre decía que te vas a ir. No. Y yo sabía que era un no y que por mucho que yo fuera mayor de edad, obviamente si no tengo trabajo y no tengo dinero para gastarme 20.000 euros en Japón, pues necesitaba becas. Entonces tuve la suerte de que me dieron una japonesa, una española, bueno, 2 españolas y una japonesa. Y la japonesa me cubría casi todo. Las españolas me cubrieron lo más caro, que fue la matrícula, porque estudio en una universidad privada, carísima. Y parte de los viajes futuros, porque la segunda beca española me la dieron después de haber vuelto. Ok. O sea, bueno, miento. Me acuerdo, saliendo de clase en Japón, cuando recibo un email de la Universidad de Salamanca diciéndome que me habían concedido esa beca, pero que estaban con retraso en los pagos. Ok. Yo, bueno, pues nada, no pasa nada. Cuando vuelvo a casa, y efectivamente, cuando llegué a mi casa en España, ¡pum!, 3.000 euros. Y yo, me hubieran venido de lujo en Japón, pues pero sí, bueno, no pasa nada. Al año que pude siguiente, me volví a ir. Está bien. Viaje patrocinado, pues, está bien. Patrocinado por... Está bien. Ahora, siguiendo entonces con el tema de Japón, yo te conocí a ti por Rurouni Kenshin.
Yes. En esa época maravillosa de los 90, todos fanatizados y enamorados de... No Bueno, vamos todavía, a revelar todavía. mucho la edad. Bueno, lo que pasa es que Rurouni Kenshin ya... El que busque por Wikipedia ya nos captura. Ahí no hay manera de escapar de eso. Bueno, podemos decir que fue este remake también y a ver si cuela. A ver si cuela. Sí. El remake. Entonces, me acuerdo que bueno, obviamente, y casualmente nos conocimos por los foros y conocimos por la parte de escribir. Pero antes de entrar en la parte de escribir, ¿qué otros mangas? Porque obviamente ese no fue el único manga que tú has visto, que tú has leído. ¿Qué otros mangas, qué otros animes, qué otras series te gustaron ya entrando en lo que son las obras japonesas? Es que so many. Bueno, a ver, dame un top 5. Los primeros, desde luego, siempre diré Sailor Moon porque Sailor Moon. En aquella época yo me acuerdo que me gustaba mucho Sailor Moon, Ranma, Rurouni Kenshin, por supuesto, Card Captor Sakura, un poquito más adelante, pero Card Captor Sakura. Bueno, Dragon Ball, por supuesto, hay que mencionarlo porque pues Dragon Ball. Pero es que demasiados, o sea, es que he visto demasiados. Luego ya se metió un poquito más adelante Tsubasa Reservoir Chronicle, pero bueno, también eso es de... Es que tú caíste en el mundo de las clamp, o sea... Claro, es que vamos a ver, una persona... Es un agujero de conejo muy complicado. Claro, es que la fantasía, clamp, magia... Pues sí. ¿Qué te puedo decir? Ahora... Pero, por cierto, Marmalade Boy, ¿cómo no voy a decir? Ajá. ¿Cómo no voy a decir esa que estaba media España, o sea, hasta los adultos... Hasta nuestros padres estaban enganchadísimos. Bueno, aquí ese fenómeno, te cuento que fue con Candy Candy. Aquí Candy Candy fue, o sea, bueno, uno que estaba acostumbrado a los culebrones, imagínate que hacíamos culebrones. Bueno, claro. Candy Candy era una conexión casi que esotérica, religiosa con nosotros. Claro. Y te digo que mi suegra, mi cuñada, obviamente mi esposa, de hecho mi esposa anda ahorita embelesada leyendo la novela esta de La Historia Definitiva. Y peleándose porque ella es una Terry fans y se está echando paté kung fu con cualquier persona que medio se acerque a ser Albert fans. O sea, si lo ves, le sale debajo de la piedra Marina y bueno, y comienza la guerra. Candy, que fue un fenómeno, fue una cuestión, una locura. Aquí no pegó tanto, pegó más Marmalade Boy. También creo que por la hora a la que lo emitían, que era justo después de los colegios, estaban las madres ya más ociosas, no tenían que andar preparando las comidas y demás, y era diaria. Imagínate. Entonces, claro, era como los niños volvían de clase mientras tu madre estaba haciendo algo. Y yo recuerdo hasta mi padre preguntarme, bueno, ¿y qué pasó al final con Yu? Es que yo no sé si allá lo hacían igual, pero aquí pasaba en el anime diario. Dragon Ball, Rurouni Kenshin, Candy Candy, era diario. Yo me enteré que eso era semanal mucho, pero mucho después. Sí, aquí pasaba igual. Porque yo creo que compraban las series en bloque. Y no es como ahora que tienes pues el simulcast y demás. Compraban las series ya dobladas, con todo, con opening o no, dependiendo de la serie, y te las pasaban así, sí, porque es que además tenían como demasiados huecos que llenar de la programación infantil, sobre todo los fines de semana. Y bueno, y la temporada de verano era maravillosa, porque es que desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde tenías anime, la tele era maravilloso. Y después te pasaba que llegaba un punto culminante en un arco y ¡pum! El principio. Sí, eso pasa ¿Qué es esto? mucho. ¿Por qué? Sí. Y tú diciendo, ¿pero por qué otra vez? ¿Y qué te he hecho? Sí. O sea, continúa. Tal cual. Ok. Pasando entonces, bueno, antes de pasar a la parte de Corea, que es yo voy aquí ¿te das cuenta que voy aquí por etapas? Novelas japonesas, ¿llegaste a leer algunas así que te dejaran impactada? El Genji Monogatari. Ten en cuenta, yo empecé a leer novelas japonesas cuando empecé la carrera. Porque cuando yo empecé la carrera, en realidad, lo que es estudiar sobre Japón, Corea, China y demás, éramos los bichos raros. De hecho, seguimos siendo en parte bichos raros, pero ya se ha vuelto como más mainstream y ya no es tan raro estudiar japonés o estudiar coreano, ya no lo ven tan raro, pero yo en mi época sí. Y yo realmente me enfrenté, casi no había nada publicado en realidad. No había casi nada publicado, excepto, yo qué sé... Es que creo que no había nada, o sea, en realidad yo creo que no había nada. Me tocaba, de hecho, ir a los textos en inglés. Claro. Y dentro de la clase de literatura japonesa fue cuando nos empezaron a hablar del Heike Monogatari, del Genji Monogatari, bueno, de todos los Monogatari, básicamente.
Y a mí mi profesora me dijo, yo te recomiendo, por lo que tú sueles, cómo sueles ser y tal, te recomiendo que te leas el Genji Monogatari, te va a impresionar. Y wow, yes. Yo lo recomiendo muchísimo leer. Sí que es cierto que dependiendo de la traducción es un poquito difícil. No es para lectores que no sepan nada de Japón, por supuesto, ni es para lectores que no estén acostumbrados a leer textos un poquito más densos. Porque tiene una simbología por debajo. Ese libro es una obra maestra. Yo de hecho creo que si se hubiera equiparado la literatura occidental con la oriental en algún punto de la historia de la humanidad, el Genji Monogatari, vamos, estaría arriba con el Quijote y obras de Shakespeare. Está bien. Porque si alguien no lo ha leído, por favor, léalo. Es que a veces por prejuicios o a mucha gente tiende a pensar que las novelas japonesas son solamente las novelas ligeras y no. Hay un mundo no, hay grandes literatos. Es que así como en Occidente, tú tienes las novelas juveniles, tipo la saga de Medianoche de Claudia Gray, tienes luego sagas mucho más densas como Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, por ejemplo. Y son occidentales. Sí. Y no puedes juzgar ni por una ni por otra. O sea, las dos son parte de esta literatura, de esta gran literatura que tenemos acá de este lado del charco. Es que yo lo digo, hay autores y hay arquitectos de las letras. El Genji Monogatari es arquitectura. Es como Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra para mí no es para todo el mundo. Es para gente que... y sobre todo, no será el primer libro que le recomendará a alguien que está comenzando a leer. Sí, tampoco. No. Hay cosas... hay por etapas. Sí, hay que pasar fases. Sí, hay que pasar fases para poder llegar hasta ahí. Vamos entonces pasando nosotros fases. Entramos ahora a Corea. Te pregunto, estamos en Japón, ahora nos movemos un poquito. ¿Cómo llegaste tú a la parte de Corea? ¿Fue por los manguas? ¿Fue por los K-dramas? ¿Fue por las novelas coreanas escritas? ¿Cómo fue eso? Fue porque mi segundo idioma en la carrera es coreano. O sea, yo no suelo decirlo porque sí que es cierto que mi nivel de coreano hablado es terrible, principalmente porque no lo practiqué. Y segundo, porque la fonética coreana es muy complicada. O sea, uno cree que hablas con acento. O sea, esto es como hablar inglés. Hablas con muchísimo acento. Y como era el segundo idioma y en realidad yo hice el máster en japonología, en realidad. O sea, yo me especialicé en Japón. Pero mi segundo idioma, pues ahí está. Y mi profesora de coreano, que la quiero muchísimo, y la quiero toda la vida, que además me ofreció hacer la tesis, pero le dije que nanay, que yo no me mudaba a Corea, que ya había tenido suficiente. Fue la que me introdujo, por ejemplo, en aquellos años, insisto, donde éramos los raros en los K-drama. Y me acuerdo que me recomendó Full House, que si no lo habéis visto también es antiquísimo, con el actor Pi, que en aquel momento era como el galán. Sola, mosca. Sí. Y yo, claro, digo, bueno, ostras, estas historias están muy bien, o sea, escriben muy bien. Yo entré en Corea por ahí, entré en Corea por ella, Sí que es cierto que el coreano, como os digo, segunda lengua, la pronunciación es rarísima. Y hasta hace unos años, el escucharlo me costaba. Porque no es un idioma que a mí fonéticamente... partiendo de la base que yo veo colores en los sonidos, que tengo ese poder de ver los colores en los sonidos, el coreano tiene un sonido muy raro, visualmente. Entonces me costó acostumbrarme a la mezcla de colores, por así decirlo, auditivos. Y me echaba un poco para atrás. Claro. Pero claro, lo escrito no lo tengo que oír. Claro, obviamente. Y entré por los manguas también, cuando aquí en España se publicaban 2. No me acuerdo cómo se llama, lo tengo ahí en la habitación, pero tengo un manga antiquísimo que la gente probablemente ni se acuerde que existe, que era de unos músicos, que era lo primero que publicaban aquí de Corea. Y me encantó. O sea, ahí yo siempre he dicho que los coreanos han sido muy minusvalorados, por decirlo de alguna manera, porque siempre han estado como a la sombra de China y a la sombra de Japón en cuanto a entretenimiento, pero en el momento en el que ellos encontraron su lugar para emitirse, explotaron. Y no explotaron. Lo que sí te digo es que ellos, a diferencia de China y Japón, ellos sí dijeron, yo me voy a meter con todo en el mercado de Occidente y lo voy a agarrar para mí. Sí. ¿Por qué? Porque su mercado no es suficiente. Corea es un país enano.
O sea, a Japón, por ejemplo, no le importa que la gente no escuche su música porque sigue siendo la segunda potencia mundial de música autosuficiente. No le importa que la gente no vea sus series de televisión porque les pasa exactamente lo mismo. Son muchos millones de personas y ellos pueden vivir perfectamente en su burbuja. Sin embargo, Corea es un país que sigue estando en guerra, aunque haya un acuerdo de paz, sigue estando en guerra. Y es un país extremadamente pequeño, con muy poquita población. Si querían ganar, entre comillas, en el mundo y progresar, necesitaban vender lo que fuera y siguen necesitando vender lo que fuera. Entonces, claro, esto genera un volumen de ingresos, se ve, o sea, el fenómeno fan. Claro. Es que como te digo, ellos dijeron, mira, vamos a buscar mercados afuera y afuera vamos a buscarlo y vamos a ir con todo sin freno y listo. Y se metieron. Y mientras a China y a Japón no les interesa, China no le interesa y a Japón tampoco. A China le interesa, pero China lo está haciendo de otra manera. A China le interesa lo que le interesa, pero en realidad el comercio interno es tan cerrado que por poner un ejemplo, un chino te puede vender lo que quiera de China. Yo quiero buscar un proveedor de China que me venda a mí no me va a hacer un buen precio. Porque los chinos son súper proteccionistas con sus cosas e incluso tienen sus propias aplicaciones. TikTok es China, TikTok no lo usan ellos usan su versión. Exacto, una versión de TikTok muy diferente a la o sea, nuestra, ellos te muestran lo que a ellos les interesa. Claro. Los chinos son muy interesados en eso. No, y lo otro es que ellos van comprando, o sea, si tú te pones a ver dónde tiene acciones Tencent y da miedo, ¿eh? Sí. Da miedo, ellos sin decir nada, sin hacer mucha bulla. Es que ellos son comerciantes. La ruta de la seda pasaba por ahí. O sea, me voy a meter en camisas de 11 varas con cosas que son de mi licenciatura. Pero es que en realidad esto está estudiado. China, no sé, o sea, se llaman a sí mismos el país del centro porque eran el país del centro comercial de toda Asia. Y ellos también controlaban el comercio con Europa. Todas las especias, todo el comercio siempre ha pasado por China. China ha sido una gran distribuidora. China son maravillosos para vender. Te venden lo que no tienen. Y te lo venden. No lo dudes. Y te lo cuelan. Y tienen una habilidad empresarial que es increíble. Y es eso, se meten por debajo. Ellos no hacen ruido, no les interesa hacer ruido. Ellos cuando te han conquistado, ni te has dado cuenta de que te han conquistado. Mira, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, yo no sé quién fue, estaba yo en España, por cierto, viviendo. Alguien me dice, los chinos no necesitan invadir a nadie. No. Ellos ya están. Ya están, sí. Ellos ya están. Ellos simplemente lo que tienen que decir es, muchachos, vayan o tienen que ir, más nada. Sí. Sí, no, ellos ya están. La famosa Orden 33. Ajá. No, el 66 la cosa. En la 66, sí. 66. No, ellos a ver, sí que es cierto que los chinos al final que salen del país, aunque siguen siendo muy chinos, y rara vez se van a mezclar con occidentales por la cultura también que tienen, tan hermética, pero rara vez vuelven. Porque también hay muchos que sí, que les gusta volver y tal, pero ya una vez fuera, dicen, mira, ya tenemos, los hijos tienen la vida aquí, no lo vamos a mover. ¿Qué te puedo decir? Ahora, pasamos a la etapa básicamente clave aquí en esta entrevista. ¿Cómo comenzó esa pasión por la escritura? Si te digo la verdad, Majo no dijo, lo sé. Quiero escribir? A ver, yo creo que fue a ver, mi hermana, por ejemplo, siempre ha sido muy de escribir. Mi hermana hacía historias donde nos ponía a las dos de protagonistas. Entonces, yo he estado, como por así decirlo, de alguna manera metida dentro del mundo de lo que es escribir gracias a mi hermana, porque mi hermana hacía esto, mi hermana me saca 5 años y claro, yo era una niña muy pequeña y ella ya estaba escribiendo historietas por ahí. Paradójicamente la primera en publicar un libro de ficción he sido yo, pero vamos, que ella fue la que empezó pues eso, a decirme pues eso, que uno podía ser escritor si quería. Pero yo creo que yo empecé a escribir a base de fanfics. Es que para allá voy a ir. Sí. No te creas que no vamos a pasar por esa etapa. Sí, sí, es que yo creo que fue a raíz de... Porque claro, cuando una historia te apasiona tanto y yo necesitaba sacar algo, o sea, porque volvemos a lo mismo, nosotros no éramos mainstream en nuestra época. Claro. Entonces yo no tenía prácticamente a nadie con quien hablar. Lo único que tenía era mi imaginación y hacerme mis cábalas en la cabeza de qué sería si pasase esto en la historia. Claro. Entonces al final, y yo siempre tenía una imaginación desbordante, entonces era como, pues nada, si no tengo tal, pues yo me pongo a escribir. Muy mal al principio, por supuesto, pero oye, poco a poco empiezas. Y luego sí que es cierto que en la carrera, ahí ya nos pusimos serios.
porque como empecé con filología inglesa y eso automáticamente me llevaba a clases de literatura española también, de lengua española, de teoría de la literatura, literatura comparada y todo este tipo de cosas que se estudian en las carreras, yo ahí estudié los fundamentos de cómo se escribe un libro. Me leí no sé cuántos libros de cómo escribir un libro. No he aplicado nada de lo que aprendí. Pero ya ahí está el conocimiento. Yo creo que a lo mejor me habrá salido innato. Ahí está, No se ahí está. sabe. No importa. Pero sí, ahí fue, en la carrera fue cuando escribí lo que considero a día de hoy la que fue mi primera novela, que al final voy a tener que reescribir entera, pero bueno, eso da para otro podcast. Eso da para otro momento. Y siempre me ha gustado escribir. Lo que pasa es que ha habido como todo. Hay veces en la vida que estás en otras cosas y no te enteras, pero he escrito. Luego más adelante escribí guiones de manera profesional para televisión y cine. Y la verdad es que he estado sin querer. ¿Tú crees que los fanfics son un paso necesario para alguien que quiere escribir o no? No. Eso es solamente para los frikis que queremos escribir. O sea, somos más mainstream, vale. Ya, bueno, somos más mainstream, pero ahora sí, eso para los frikis que piensa queremos escribir. que fanfiction, bueno, no voy a decir más nada porque si me pongo a la fanfiction.net no descubro más todavía. No voy a decir más nada. Sí, no, pero no creo que sea necesario. Sí que es cierto que es una herramienta, o sea, si a ti te gusta mucho una historia y quieres probar a cómo la continuarías tú, es una herramienta, no necesariamente escribir de, pues eso, de anime, de manga y demás, sino a lo mejor de una historia que te ha gustado, una serie de televisión, claro, X, quieres escribir, puedes hacerlo perfectamente. Pero yo creo que la gente, normalmente, por los autores que yo conozco, la gente que tiene el gusanillo de escribir, generalmente escribe sus propios personajes. Generalmente. Ahora, te pregunto. Pero claro. Te pregunto a ti. Como tú y yo pasamos, estuvimos en el mundo de los fanfics, sí. Evidentemente, de hecho nos conocimos en cierto modo gracias a los fanfics. ¿En qué momento diste el paso de decir, bueno, ahora yo quiero escribir mi historia, quiero escribir con mis personajes, yo quiero crear todo, no quiero, porque obviamente en el fanfic tú tienes entre comillas esa red de la historia creada por el autor, pero y en cierto modo es un salto al vacío, crear tú todo desde cero. Pero en algún momento uno nace ese bichito de decir, no, ya va, yo no quiero tener ningún tipo de regla de otro. Yo mismo soy. ¿Cuándo surge ese momento en ti? Cuando, durmiendo preexámenes, soñé con el final de la novela primera que escribí. Interesante. Yo soñé el final, o sea, además siempre diré que yo esa historia cuando la publique lo pondré probablemente, esta historia se empezó a escribir por el final. Porque escribí el capítulo final. Lo escribí y literalmente hice lo que más odio, un flashback. Lo que pasa es que el flashback fue desde el principio hasta que llegué. ¿Tú sabes lo que fueron 1200 páginas hasta que llegué al maldito final? Tú estás como belleza americana que comienza diciendo, hoy fue el día que yo me morí. Sí. Bueno, algo parecido, pero sí. No, y la verdad es que me impresionó tanto el sueño y lo vi tan claro cuando me desperté. Es que literalmente sentí que lo había vivido. O sea, yo estaba ahí. O sea, yo había estado en ese momento, en ese lugar. No lo puedo contar porque obviamente no está publicado y no es plan de dar spoilers todavía. Pero lo viví tan intensamente y vi a los personajes tan claros y literalmente es que físicamente, o sea, yo vi a la gente. Y ahí empezó. Muy bien. Ahora, sin embargo, aquí voy a dar una primicia, un tubazo, como diría mi esposa ahí que es periodista. Esa historia de la que estás hablando no es Legado de Cenizas. No. Entonces, vengo ahora yo y te pregunto, ¿cuándo nace Legado de Cenizas? Porque me imagino que ese día no creo que naciste, te paraste un día, pues puede ser, te paraste un día, escribí Legado de Ceniza, o era algo que ya venía por ahí rumiando, o cómo fue la cosa. No tenía ni idea. A ver, yo llevaba tiempo diciendo, de este año no pasa que yo publico el libro. Y yo cuando siempre decía, de este año no paso que publico el libro, me refería a la historia que escribí en la carrera. Pero pasa una cosa, que es que esa historia está escrita en 4 años, son 1000 y pico páginas. Está escrita en 4 años y la escritora que empezó en el primer año de carrera no escribía igual que la que escribió el último año. Y esa historia se ha recorregido tantísimas veces que al final la voy a hacer de cero, otra vez. Te acompaña el sentimiento, me pasó lo mismo con mi otro libro, ¿sí?
Entonces, sí que es cierto que la mía no está tan mal, pero necesito darle un hilo conductor de un tipo de narración que sea coherente. Y no lo veo coherente. Ya. Y entonces, claro, parte de mí está como, se dice en español, torn, es que no me sale ahora la palabra en español, como dividida entre empiezo de cero ya y esto, o publico ya. Y decía, es que, Majo, uno de tus principales problemas es que nunca vas a estar conforme con lo que termines de escribir. Porque siempre va a haber algo. Siempre va a haber un fallo, siempre va a haber algo que quieres tocar, una escena que quieres tocar. Y así no vas a publicar nunca. Y este año yo me dije que este año, antes de verano, yo publicaba una historia. Y como últimamente estoy, que lo que apunto en mi agenda lo tengo que cumplir, dije, pues nada, escribimos una historia de cero. Y se acabó. Digo, escribo algo ligero. Idiota de mí pensando que iba a escribir algo ligero. Sí, me he dado cuenta de que no valgo para escribir algo ligero. Y ya está, y escribo una historia así que sea, pues eso, lo más fácil del mundo, de un género que también me gusta mucho, que es la novela romántica, y lo publico y ya. Y me di un plazo de 3 meses, literal. En 3 meses yo lo tengo esto terminado. Y en 3 meses se terminó. Está bien, está bien. Chévere. Los personajes, sí que es cierto que no sé si a ti te pasa, porque tú también eres autor, y no sé si le pasa a todos los autores, pero yo ahora mismo estoy en una época en la que si me dices que escriba de la pared que tengo delante, le saco una historia. Entonces, lo primero que a mí me nacen son los personajes. En el momento en el que tengo los personajes en la cabeza, esos personajes actúan solos. Yo no planifico las obras. Claro, esa era una pregunta que tenía para más adelante. Pues yo las obras no las planifico. Y esta no está planificada. Yo conocía a los personajes en el momento en el que se crearon en mi cabeza. No, al principio, de hecho, ya luego lo cuento, pero si quieres, pero de hecho es que la historia no iba a ir ni por donde fue. Bueno, lo que pasa es que nos quedan muchos spoilers para la gente que no ha leído para que vayan a leerla, pero vamos a tratar de mantener los spoilers al mínimo. Al mínimo, pero sí. El caso es que es eso, yo realmente este legado de cenizas, que la tengo ahí en tochito, salió de la nada. No, es que realmente salen de la nada al final del Sí, día. pero sin planificar, sin pensar, sin saber siquiera que yo iba a publicar esto. Si es que yo en enero me dices que en junio yo estaba publicando esto, te habría dicho que estás loco. Cosas para que tú veas, cosas que pasan. Y te hago esa pregunta. ¿Cómo salió esa idea de ambientarla en España y Corea? ¿Fueron los personajes que se fueron escribiendo solos o como? De hecho, me imagino que nacieron ya el coreano, ella española. En mi cabeza sí. Nacieron bueno, al principio no sabía, cuando creé el personaje de Hyun, no estaba muy segura de si lo iba a hacer coreano, japonés o chino. Estaba dudando. Cuando estaba en mi cabeza no sabía quién era todavía. O sea, ese personaje costó un poquito más sacarlo. De hecho, ni siquiera pensaba meter un asiático originalmente en la novela. Para que te hagas una idea. Ni lo pensaba hacer. Pero cuando empecé a escribir las primeras líneas, dije, coño, voy a escribir algo que sea fácil para mí en este momento, porque además empecé a escribir en plena temporada alta de mi trabajo. Mi trabajo es muy estresante porque es muy demandante. Es trabajo bajo presión, básicamente. Y yo necesitaba escribir algo que fuera fácil para mí. Y en ese momento que dije, bueno, pues en la oficina. Muy cliché de novela romántica, lo sé, no tiene mucho que ver, pero la historia, pero bueno. Pero ahí dije, bueno, pues lo ambiento en la oficina. ¿Y qué pasa? Que yo he trabajado en muchos tipos de trabajo dentro del mismo gremio y he trabajado con muchos orientales. Porque he trabajado en mucha empresa japonesa, con japoneses en mi oficina habitualmente, etc. Y ahí fue cuando yo estaba escribiendo las primeras líneas, que cuando apareció el personaje del jefe, dije, ya está, el jefe es japonés. ¿Por qué? Porque he tenido 800 jefes japoneses. Pero luego dije, ¿y si le doy una vuelta de tuerca y lo pongo coreano? Como últimamente, porque además ya decía, digo, coño, en el canal que tengo de YouTube estoy hablando constantemente de novela coreana. ¿Por qué no meto un coreano? Mira, fíjate que yo pensaba que la cosa iba más por ahí. O sea, que nació coreano pues justamente porque es la temática de tu canal de YouTube. Tú me estás aquí dejando frío con eso. Sí. Ya te digo que además salió de la... Que es que yo ni lo sabía yo, o sea... yo veía a Hyun haciéndome así en la cabeza, en plan de que no soy japonés. Yo, bueno, vale. Que se parecen las banderas, pero no son iguales.
Ok, no, ok, vale, eres coreano, de puta madre. Entonces ya se me cambió el carácter. Porque claro, yo tenía originalmente cuando empecé a escribir las primeras líneas, yo ya tenía, según iba escribiendo, claro más o menos por dónde iba a ir, pero cuando dije, no, coño, eres coreano, hostia. Vale, esto cambia las cosas, porque no actúa igual un coreano que un japonés. En el trabajo, no actúan igual. Yo, ok, this is interesting. Yo misma emocionándome por mi propia historia, que no sabía ni cómo iba a ir. Tú sabes que mucha gente dice que a los autores no les gustan sus propias historias. Yo difiero de eso. Yo siento que uno debe disfrutar. Yo difiero, sí. Ojo, es mi opinión. Para mí uno debe disfrutar haciéndolo, escribiendo su propia historia, y disfrutar con su historia, porque si no, es una receta para procrastinación durísima. Si tú no disfrutas lo que estás haciendo. Yo de hecho es que creo que no sería capaz de escribir algo que no siento. Porque para mí al final la escritura es una manera de expresión. Exacto. Entonces, supongo que esto le pasará a lo mejor a los autores que se dedican a escribir única y exclusivamente y a lo mejor tienen una editorial detrás que les está diciendo tienes que escribir de esto. Porque yo entiendo que si te obligan a escribir de algo, a lo mejor llega un punto en el que no puedes, ¿no? Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, en la otra novela que estoy escribiendo ahora, lo voy a decir porque realmente no es un spoiler. Estoy escribiendo, parte sucede en la ciudad de Roma. He terminado la parte de Roma cansada. Es que eso pasa. Pero cansada porque es muy tensa esa parte. No quiero decir que no me gusta, la historia la estoy disfrutando muchísimo, pero Dios mío, qué ganas tenía de que los personajes se me fueran de Roma y que no se iban los cabrones. ¿Qué te puedo decir? Luego te echo un cuento yo con Roma, pero para no desviarnos del tema. Te pregunto, algo que, bueno, mejor dicho, te voy a dar contexto primero. Cuando yo estaba hablando de tu novela en el podcast, algo que a lo que hice énfasis a la audiencia, y es algo que yo he comentado siempre cuando hablo, no solamente de ti, sino de muchos autores, porque es algo que a mí particularmente me gusta, es cuando una historia, película, novela, manga, anime, whatever, se siente orgánica. A mí eso me encanta. Es más, yo te puedo decir, odio que pasara eso, pero está bien. Sí, eso es. Lo cual hace que lo odie más, porque no puedo criticarle como quisiera, pero lo odio, chico. No tengo motivos, pero los tengo. Pero los tengo. Entonces, porque es que me gusta, porque tú llegas a un punto que te dices que todo tenía que pasar así porque tenía que pasar así. Y eso con esta, bueno, en momento con los fanfic también pasaba, pero ahora con Legado de Ceniza era una cuestión que tú ibas leyendo y tú sentías más o menos cómo iba la cosa y por dónde iba la cosa y qué más o menos. Y cuando fueron sucediendo los hechos, así era, o sea, está bien. Y más cosas, como te digo, que a lo mejor no me gustaron tanto lo que pasó, pero está. O sea, no hay manera que tú digas no podía pasar así, tiene que pasar así. Entonces, te pregunto, ¿eso es algo que tú deliberadamente eliges hacer en las historias o es algo que va surgiendo naturalmente? Como yo no planifico. Ajá, pues esa es mi pregunta. No te puedo decir que lo haga posta, pero cuando estoy escribiendo sé por qué lo estoy haciendo. ¿Y te ha pasado que de repente escribes alguna escena y después la lees y dices, no, esto siento que no debería pasar así? ¿Te ha pasado alguna vez? Todavía no me ha llegado a pasar. Sí que me ha llegado a pasar de releer y tener que cambiar algún diálogo porque me parece que no ha quedado del todo claro. O que a lo mejor de repente por algún motivo, yo qué sé, sería cuando me puse a escribir, estaba desconectada de algo o lo que fuera y veo que tengo alguna frase a lo mejor que sale del personaje y digo, él no diría esto así o ella no diría esto así. Eso sí que hay alguna vez que me ha pasado, pero de decir esta escena en concreto no casa aquí, no hay manera, todavía no me ha sucedido. Con esta historia desde luego no me sucedió. También, como digo, al final es romance, es más difícil que eso suceda. Y como voy yo escribiendo, según voy viendo lo que va pasando, quiero decir, está pasando en mi cabeza. Y en mi cabeza es lógica. O sea, he llegado a la conclusión de que mi cabeza es lógica. O sea, y que dice, vamos a ver, hay cosas raras que pasan en la vida, eso es cierto. Y hay momentos en los que dices, ¿qué coño ha sucedido? Vale, sí, eso es así. Pero, o sea, bajo mi punto de vista, todo tiene que tener un porqué. Claro. Que esto es un poquito lo que le pasó, por ejemplo, a la autora, ¿cómo se llamaba? Stephanie Meyer, la de Divergente, que no justificó para nada el final de esa trilogía,
Y tuvo que salir diciendo, la he cagado. O sea, tuvo que poner un post diciendo, tenéis razón, en clase de literatura me dijeron que si yo tenía que explicar el final era porque lo había hecho mal. Obviamente. Y es un error, eso es un error, para mí es un error en literatura que lo que tú dices, si tú puedes machacar al autor, porque a la conclusión que ha llegado no está bien llevada y por ende no es lógica y encima no te gusta. Bueno, O sea, se es como, juntan, se alinean los planetas, pues saco el hacha. Ahí saco el hacha. Tipo Game of Thrones las últimas temporadas. Ahí sí saco el hacha y la antorcha sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de pudor. Pero claro, cuando el autor te ha llevado ahí y dices, coño, pero te ha llevado ahí, pero es que es verdad, o sea, es que no hay otra manera, o se podría haber hecho de otra manera, pero en realidad esto cierra bien, es lógico. Y puede pasar al contrario. Yo tengo un ejemplo que yo siempre pongo con Domestic Nakanoyo. Yo era el team, la profesora, que fue la que se quedó con el prota. Bueno, claro. Pero al final pasó de una manera tan horrenda. Sí, también pasa. Que yo tuve que decir al otro team, no, ustedes tenían razón. Tenían razón, sí. Era con ella, con la hermana que se tenía que quedar, la hermana política que se tenía que quedar. No era con la profesora. O sea, no había manera. O sea, esto fue una cuestión de los pelos. No se agarra con ninguna parte. Así que esta victoria yo no la asumo. Sí. Porque eso también pasa, sí. Y tú te quedas así con cara de circunstancia, porque por cómo llegamos aquí. Sí, exacto. O sea, si se veía tan claro, ¿por qué diablos lo has hecho tan mal? O sea, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué me he perdido? Porque de nuevo, yo siempre, o sea, para no extendernos mucho en el tema de salirnos de lo principal, lo de Daenerys se puede haber explicado mejor y otro hubiese podido comprar. Pero el tema es la forma. La forma para mí importa. Eso estuvo tan mal. Claro. O sea, ahí demostraron nuevamente los Estados Unidos de América que últimamente los guionistas están de adorno y que no valen para prácticamente nada. O sea, hay 3 o 4 guionistas buenos en Estados Unidos y básicamente no participan en la mayoría de las obras porque es difícil encontrar. Últimamente, paradójicamente en Estados Unidos, que fue como la cuna del cine, es difícil encontrar una historia que tú digas, coño, es redonda. Muy difícil. Se pierden en efectos, se pierden en un montón de cosas. Y en este caso, en el caso concreto de Juego de Tronos, bajo mi punto de vista, se perdieron en los efectos y se perdieron en una trama que les quedó grande y simplemente hicieron un fanfic de lo que ellos quieren que pase en el final. Tal cual. Básicamente. Te tengo 2 preguntas que yo creo que ya las has respondido, que era tu proceso a la hora de crear personajes y si eres de las que esquematiza o no. Ya tú me dijiste que no planificas, así que obviamente no esquematizas. No hago esquemas, no. De hecho, la primera sorprendida en cómo terminó la novela fui yo. Tú sabes que en el caso, yo por lo menos, yo hago un híbrido. Yo esquematizo, pero digamos que hitos. Ok. Yo no es que haga una cuestión a rajatabla. Yo digo, yo empiezo aquí, voy a pasar por aquí, voy a pasar por acá y voy a llegar aquí. Y luego con eso ahí visto, yo me decía, y demás, escribe. Es un esquema tan flexible que yo en el camino digo, no me gusta. Esto no. Cambiamos esto. Y ahí me pongo a trabajar. Pero, yo fíjate, esquematizo tan poco que tengo que apuntarme según van saliendo personajes y cosas lo que he dicho para luego no tener récord en el propio libro. Es que me parece curioso porque tú eres una persona bastante estructurada en la vida diaria. Por eso me sorprende que no lo hayas llevado. ¿Verdad? No lo hayas llevado a la parte de la escritura. ¿Verdad? Tampoco lo entiendo. Yo creo que es mi lado salvaje sale cuando escribo. También puede ser. Salvaje. Sueltas la correa, dale. Sí, ya está. Ahora, haz lo que quieras. Esto es libre, libertad absoluta. Entonces, claro, toda mi cabeza, todos los astros que tengo alrededor se ponen a funcionar y dicen, ok, vale, pues a tomar por saco. Pero sí, o sea, tengo tal caos, ¿no? Porque en realidad es un caos ordenado. Pero para no perderme detalles, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba con esta novela, al principio no tenía, pues claro, ya te digo, es que yo no planifico nada, no sabía ni cuántos años iban a tener los personajes, ni de qué color iban a tener el pelo, ni nada. Entonces yo según me iban diciendo los personajes en la cabeza, parece que tengo esquizofrenia, pero según me iban diciendo los personajes en la cabeza que eran, yo iba apuntando en un TXT al lado, vale, Hyun, vale, es coreano, ok, es coreano, vale, tiene tantos años, tal, porque era como, es que no me voy a acordar, es que después a lo mejor hay algún detalle que no me acuerdo, o si había alguna cosa que pasaba, alguna cosa importante,
O sea, yo como, es que yo he sido la lectora de mi propia novela, o sea, literalmente yo, No, yo sí solamente he te escrito digo lo que que- pasaba aquí. Yo sí te digo que yo sí tengo una ficha de De todos. personajes. Yo tengo una ficha de todo y la- con todas las cosas, porque es que si no. Yo la ficha me salió al final. O sea, yo cuando terminé la novela terminé la ficha de personajes. Hasta entonces bien, no tenía ni está idea. A ver, El caos. bueno, caos ordenado, no, caos ordenado, Sí. no es cualquier caos. A ver, hasta ahora he visto que la novela ha tenido muy buena recepción, he visto buenos reviews en Amazon, Sí. tu comunidad, he visto que también ha tenido también buena acogida. Sí. Eso, chévere, eso es importante porque la gente a veces no lo ve, pero el feedback que da la comunidad, mira, aunque no sea el mejor, igual ese feedback hace, uno siente que la novela está llegando, o lo que uno creó está llegando. Ese feedback siempre es importante para todo creador, creador en general, para no ponerle apellido. De verdad, te felicito por eso. Creo que ha sido de hecho, a mí particularmente, ¿sabes? Ya yo te di mi feedback muy extenso en su momento. Sí. Una novela que a mí me encanta y por eso la recomiendo, porque yo siempre digo, yo no voy a recomendarla porque es majo, la recomiendo porque me gusta. Si tú me hubieses puesto pareja de epílogo, ya te hubiese imaginado lo que hubiese pasado con la novela. Me matas. Y a ti, eso es traición. De hecho, te tengo que decir que la nueva novela que estoy escribiendo te vas a desesperar un poquito al principio. Y cada vez que estoy escribiendo más párrafos, se lo estoy diciendo a Milcar. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Mira, pero tú te ganaste el beneficio de la duda. Yo te voy a tener confianza y fe. Cuando vaya a leer el otro trabajo. Y hablando de ese otro trabajo, pues obviamente no voy a hablar mucho de Legado de Ceniza porque la idea es que la gente la lea, así que no voy a dar spoilers. Muchachos, por favor, vayan a leer la novela. Hablando ahora de futuros proyectos, esa otra novela sigue en planes, me imagino, ¿no? Ya tú me dijiste que la vas a reescribir, o sea que sí va en planes porque no has renunciado a ella. La original, ajá, la que empecé a escribir en la carrera, esa no ha muerto ni va a morir nunca. Lo que sí que es cierto que como ese es literalmente mi bebé, literal, de una gestación muy larga, de muchos años, demasiados, quiero hacerla cuando esté un poquito más ducha con el tema de publicar. Okay. Sobre todo por el tema de los formatos de Amazon y todo el problema que tuve con esta y que, en fin. Eso da para otro video, ¿eh? Sí, eso da para otro vídeo. De hecho, un día podemos hacer un podcast tú y yo hablando precisamente de eso, porque telita, Deja que me enfrente yo a eso en su momento y lo hacemos. Sí, y para dar consejos para próximos escritores el día de mañana, porque eso son cosas que se van a enfrentar y es un poco problemático. Entonces, yo antes de sacar lo que yo voy a llamar la joya de mi corona, que literal es como mi bebé más grande, quiero tener este proceso de sacarme otras historias del tintero, que ya tengo los personajes. Es que estoy escribiendo esta nueva y ya tengo personajes de la siguiente. O sea, yo estoy ahora mismo en un punto en el que si me dejas de verdad una hoja en blanco, o sea, a Milcar está que flipa, o sea, de una persona en casa que me está diciendo, pero ¿cómo eres capaz de escribir tanto en tan poco tiempo? No lo sé, no lo sé. Pasa, y hay que aprovecharlo en esos momentos, ¿eh? Sí, tengo que aprovecharlo y quiero eso, sacar lo máximo posible, el máximo número de libros posibles, hasta que yo ya diga, bueno, aquí ya me pongo a trabajar en la de verdad, que como ya lo tengo todo hilado, no tengo que cambiar más que el estilo narrativo. Claro. O sea, de hecho va a ser novela original aquí y la nueva aquí, y simplemente darle, pues eso, la cohesión que necesita desde cero. Claro. Y probablemente rebaje algunas cosas, porque esa novela además estuvo escrita originalmente en Fiction Press. Y muchas de las escenas son fruto del feedback que yo iba recibiendo de los lectores. Claro. Y hay muchas escenas de esas que hice por los lectores, porque al final terminó eso, la gente estaba como muy engaged, o sea, de hecho tenía muchísimas valoraciones. Al día de hoy todavía de vez en cuando recibo alguna reseña. Y joder, claro. Esa me va a costar, pero las partes que son eso, dignas de mejora, o este personaje no debería de haber terminado aquí de esta manera, eso lo voy a cambiar todo y eso va a ser un Ahora, parto. Dentro de esos proyectos, esas historias por ahí que están saliendo, ¿hay secuela para Legado de Ceniza? Si se pide, sí la hay. Yo la pido. Pues entonces me toca. De una vez me anoto. Pues entonces la tengo que hacer, sí, la escribiré. Sí, además me va a salir fácil porque la tengo ya hilada en la cabeza. Porque es que yo tengo, tú sabes, yo no decís más nada. Yo tú sé, sabes, yo tú sabes. sé.
yo sé. Y la dejé preparada para la secuela. Sí, está. Y probablemente sabes que el otro día pensando sobre ello, tengo la secuela de la secuela también. De Es que Legado de trilogía, Cenizas. baby, trilogía. Sí, de Legado de Cenizas van a salir 3. Está bien, chévere. Ahora, apartando un poquito la parte de publicación, que eso sí, eso vamos a dejarlo para algo aparte, un mundo aparte. Sí. ¿Qué consejo le das a cualquier persona que quiera ponerse a escribir? Escriba. A ver, lo primero. Y esto en general con la vida, no solamente con la escritura. Si quieres hacer algo, tienes que hacerlo. Porque hay mucha gente que quiere ser millonario, pero no le apetece trabajar. Mucha gente que quiere invertir en acciones y piensa que necesita mucho dinero y nunca invierte. Mucha gente que quiere ser cantante, pero le da vergüenza. Mucha gente que quiere ser escritor, pero no se enfrenta a la página en blanco. Entonces, si quieres escribir, primero tienes que saber de qué. Que eso también es muy importante, porque claro, estamos los autores a los que nos sale, como te digo, a mí me dices que escriba del cable que tengo enfrente y te hago una historia del cable ahora mismo. Pero sí que hay momentos en los que los autores se enfrentan a la página en blanco y no saben de qué escribir. O sea, eso le pasa a mucha gente. Y yo creo que en ese caso, si te encuentras en ese tipo de bloqueo, lo mejor que puedes hacer es parar, vivir. Y según estás viviendo, decir, de esto puedo sacar una historia y escribir. Sobre todo escribir. Y no no decir, es que como no me sale nada, no escribo. No, si realmente es tu sueño, si realmente quieres escribir, ponte a escribir. ¿Que la primera historia va a ser una mierda? Seguro. Yo no quiero acordarme del primer fanfic que escribí. No, bueno. No, yo sí, no, supera que yo sí lo tengo. Y yo tengo. Yo lo tengo. Y quiero llorar. Y tengo el review que me hizo, ¿te acuerdas de la enciclo de Mr. Satan? Ah, sí. Ese review yo lo tengo. Y eso lo tengo yo así, enmarcado, porque para mal o para bien, ese review que fue un hachazo en el ego, sí. me sirvió para yo ponerme las pilas y decir, no, ya va, yo puedo hacer esto mejor. Yo puedo. Sí, a ver, los reviews sí que es cierto. A ver, también para ser artista en general, y la escritura no deja de ser un arte, tienes que tener la piel muy dura. Yo cuando escribí esa novela y la publiqué, yo el día que la estaba publicando, si te digo la verdad, a día de hoy todavía estoy un poco numb, o sea, todavía no lo asimilo, pero una de las cosas que le dije a mi comunidad fue, mientras sean críticas constructivas, decirme todo, y aún así probablemente la más crítica de la historia seré yo, porque yo sé dónde están los fallos. Y a lo mejor el lector no se da cuenta. De hecho, la mayoría de las lectoras que ya ha tenido la novela de mi comunidad no se han dado cuenta de los fallos que yo veo. Es que yo con una en particular que está en un club de lectura, me acuerdo que me dijo, es que estoy buscando los fallos de los que me hablabas y no los veo. Yo me alegro. Está bien. Yo para mí los hay. Pero claro, también es cierto que no es lo mismo el conocimiento de alguien que ha estudiado literatura que a lo mejor una persona que empieza a escribir y tiene ese talento, pero no sabe de literatura. Entonces yo, como sé de literatura, sé dónde están las cosas y no puedo decir tampoco que sean fallos porque es una novela que escribí en 3 meses y no edité en realidad. O sea, no me di la opción de cambiar porque dije, esto se escribe y se publica, ya está. Claro. Lo único que hice fue corregir los errores, pero no se va a editar, no voy a estar como con la otra 80 años para publicarla porque entonces no se para. Entonces yo creo que hay que tener la piel dura para ser escritor. Para ser creador en general. Artista en yo diría general. Que creador en general tienes que tener la piel muy dura porque te va a venir por más. Y hay que aprender a separar la crítica constructiva de la crítica que no es constructiva, de la destructiva. Es importante saberlo y saber qué hacer con una y saber qué hacer con la otra. Porque sobre todo saber ignorar. Hay que saber ignorar. Porque una de las cosas que yo me doy cuenta también con los creadores de contenido en general es que se le está dando muchísimo poder a los haters. Muchísimo. La gente, o sea, un hater que probablemente sea un niño rata que está, con perdón, pero será un niño rata que le esté dando la tecla en su casa, que sus padres no le deberían ni siquiera de haberle dejado un móvil. Y ese niño rata recibe sus 2 minutos de réplica por parte del creador de contenido. Cuando lo que ha hecho es escribir un comentario absurdo porque lo único que quería eran 2-3 minutos de atención. Sí que es cierto que hay críticas hay críticas destructivas que parecen destructivas de un hater y muchas veces también dicen más de la persona que las está escribiendo que de uno mismo, porque a lo mejor, por ejemplo, en el caso de las historias,
te puede venir alguien que diga, es que este personaje es lo peor, es que tal, es que la historia está muy mal llevada, y tú te das cuenta de que esa persona está escribiendo esa crítica porque tiene probablemente problemas o porque se ha visto reflejado en tu historia y no le ha gustado. Entonces, hay que tener la piel de verdad muy dura, ser capaz de soltar la obra, que yo creo que es lo más difícil, de soltarla una vez ya está escrita, y escribir muchísimo. Y yo diría leer muchísimo también, porque es importante para poder, y sobre todo vivir, porque es justamente las experiencias que uno tiene, no solamente de uno, amigos, conocidos, el trabajo, la calle, los vecinos, de cualquier fuente sirve para generar una historia. Pero si no tienes acceso a esa fuente porque estás encerrado todo el día, por ejemplo, y no vives, pues tu caja de herramientas va a ser muy reducida. Que ojo, hay mucho adolescente ahora, bueno, digo adolescente o adulto joven, mejor dicho, aunque también hay algún que otro adolescente que está escribiendo bastantes novelas. Ahora hay mucho autor novel que empieza muy tempranito a escribir y que escriben bastante bien, con una buena prosa. Pero una de las cosas, yo ahora que estoy leyendo muchísimo, una de las cosas que me he dado cuenta de este tipo de autores es que les falta algo, y es vivir, porque escriben mucho con clichés. Y las historias tienen muchos clichés porque es muy fácil escribir un cliché. Y es muy fácil imaginarte, con toda la serie de televisión que vemos a diario, es muy fácil imaginarte los clichés en realidad. Es muy fácil. Pero sí que veo que, claro, tú ves al autor cuando es un autor que ha vivido y cuando no. Bueno, y el cliché, te digo, aunque para te lo mí... Es que se ve. Se ve la costura. Para mí, el romance para mí saca las costuras a mucha gente. Sí. Es que yo ahí los pillo rapidito. Sí, no, y además se ven las costuras de la gente. Bueno, con el romance también, porque claro, hablamos de algo que es tan personal en las historias, que al final es algo que mueve el mundo, porque el amor siempre mueve el mundo, o sea, independientemente. Pero sí que es cierto que, claro, cuando te pones a leer libros de literatura romántica por adultos jóvenes, te das cuenta de que esa gente tiene unas cosas de eso, de adolescente, que está muy bien escribir ese tipo de historias porque la gente se tiene que sentir identificada con eso. Claro. Pero tú lees eso, la primera obra que ha escrito esa mujer o ese hombre con 20 y pocos añitos, y después lees la obra que tiene con 40 y tantos y dices, ¡pa! Este cliché ahora no está puesto de la misma manera. ¿Cómo se nota? Claro, es que la experiencia la marca, o sea, te quiera o no se quiera, la experiencia juega un papel fundamental a la hora de crear, y eso va para cualquier creación, no solamente para la parte de escribir. Bueno, ya para ir cerrando, ¿dónde podemos adquirir Legado de Cenizas? Amazon, y aparte en Estados Unidos, si las librerías, o sea, si hay alguien que va a una librería y quiere adquirir una copia en físico y en esa librería no la tienen de momento, creo que es en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda. En esos mercados se pueden ir a cualquier librería y pedirla, que se la van a enviar a la librería. Y les puedo decir que en Kindle se puede adquirir también. De hecho, rapidito, sin ningún tipo de problema. Y si tienes Kindle Unlimited, es gratis. También. La gente que tenga la suscripción de Kindle Unlimited lo tiene de manera gratuita porque está incluido en el Kindle Unlimited. Está bien. Opciones hay. Mola. Aquí abajo en la descripción del video y en el comentario fijado va a aparecer el enlace directo a Amazon para los que quieran echarle un vistazo. Ahí van a aparecer todas las opciones: tapa dura, tapa blanda y la versión Kindle también. Aviso, la tapa dura, que es esta, pesa. Yo lo digo porque simplemente por una cuestión, por los envíos, no por nada, porque Amazon al final siempre cobra lo mismo por los envíos, da lo mismo, pero sí que es cierto que tengo un par de amigas que una curiosamente compró la tapa blanda, la otra compró la tapa dura, y la que compró la tapa dura me dijo, coño, la tapa blanda hubiera sido mejor. No, lo que pasa es que, por ejemplo, para nosotros acá en Venezuela, así que nosotros usamos courier de Estados Unidos para acá, entonces el peso se importa, por ejemplo. Bueno, pues si importa el peso, que sepáis que más que nada porque el papel que usa Amazon para imprimir es de un gramaje bastante alto, y ya de por sí el papel pesa, más la carátula y más la tapa, pesa bastante. Que yo sé que hay gente que me dice, no, yo aún así prefiero la tapa dura, porque hay gente que le gusta tenerlo en su colección porque la librería que tiene son todos libros de tapa dura, pues está en tapa dura. Pero tapa blanda pesa bastante menos. Sí que es cierto que tiene más
páginas, la tapa blanda por el tipo de formato. Claro, claro. Pero bueno, si no, para no peso, Kindle o el del móvil, porque en el móvil uno se puede descargar Kindle. No, es que en la PC también, porque eso es lo que quería Claro, comentarles. Tú puedes también. descargarte Kindle en la Sí, PC sí. en Windows y te lo puedes Sí. descargar en móvil. Sincroniza una cosa con la otra, o sea que no te pierdas. Tú puedes empezar por el móvil, vas para la PC, regresar al móvil sin ningún tipo de problema. Ya te digo, yo no era muy fan de Kindle y gracias a tu novela ya Sí. me encantó el Kindle. Oye, y la suscripción al Limited es maravillosa. La Mira, gente me que lo estoy dice, pensando. de verdad es maravillosa. Yo os la recomiendo muchísimo la suscripción de Kindle Unlimited porque tienes de todo. O sea, ya no solamente novelas, es que tienes libros de lo que sea, Ujú. de literalmente de lo que sea, de autoayuda, de finanzas, de todo. Ujú. Entonces tú a lo mejor tienes una temporada que dices, ay, quiero aprender de esto, quiero aprender más de esto. Pues te coges un libro ahí gratis y estás leyendo, bueno, gratis, tienes que pagar la suscripción, pero Claro, es que la claro. verdad es que si hay una persona que lee mucho o que quiere leer por menos precio, por así decirlo, y quiere leer varios libros, Claro, obviamente la para suscripción- sacar el jugo tienes que leer bastante. Eso sí es que tienes leer tenerlo varios claro. libros, pero es que la suscripción está muy barata en proporción. Yo me acuerdo que nosotros la tuvimos una temporada por 3 meses, creo, porque regalaron como de vez en Ujú. cuando regalan la suscripción de Kindle Unlimited Mosca. en el Kindle y en Ujú. Amazon, que eso es interesante. Y yo me acuerdo que en los 3 meses que duró la suscripción creo que me leí 48 libros. Hay que sacarle jugo, claro. Y uno piensa en lo que cuesta una impresión de un libro, porque al final los libros en físico cuestan lo que cuestan, porque imprimir es caro. O sea, de hecho, ya simplemente como nota anecdótica, el 90 y pico % de lo que cuesta mi novela en físico es costes de impresión. Para que Para vean. que alguien se haga una idea, o sea, tú cuando compras un libro en físico es impresión. Entonces, claro, tú, aunque hay unas ediciones de estas de bolsillo ahora en determinados sitios que son muy baratas, la realidad es que 45 libros, yo lo pienso, 45 libros comprados de almacenaje en mi casa Ujú. en 3 meses, ya no solamente por el dineral que hubiera sido eso si lo multiplicas por el precio modelo de un libro, en plan 20 euros por libro, vamos a poner, multiplica por 45. Claro. Me Claro. salieron gratis, Claro, todos. claro, claro. Es que así. Y si fuera versión, venga, lo compro porque lo quiero tener en el Kindle y no quiero estar supeditada a que algún día lo bajen de la suscripción, el libro, porque me ha gustado mucho, lo quiero tener. Los libros en Kindle son muchísimo más baratos. O sea, te puedes encontrar esos libros por menos de $5. Sí, seguro. Bastante. Y la mayoría, de hecho, están. La mayoría de los autores que no tienen una editorial detrás están por menos de 5 euros. Oh, y te 5 consigues dólares. historias muy buenas, ¿eh? Porque Muy, muy te puedo buenas. dar fe Yo ahora de me he viciado varias. a otra. Ahora estoy viciada a una también romántica. ¿Cómo no? Luego te paso unas recomendaciones del Kindle para que le eches un ojo. Sí, bueno, yo Están ahora estoy buenas. también, te digo una cosa, yo ahora mismo no tengo tanto tiempo de leer en físico, en papel en general, ni en Kindle, y yo ahora estoy leyendo, la gente me va, o sea, yo esto que siempre dije, nunca lo haré, pues toma, audiolibros, Ah, la aplicación de Audible. ujú, ujú. Madre mía, mi salvación para ir a la oficina, no os podéis hacer una idea. Bueno, te La tengo, hora te y tengo media. un libro, luego te lo comento, que Sí. tiene su propia versión de audiolibro. Ah, por Dios, pues Ajá. si está en Audible, en cuanto termine esta saga que estoy ahora leyendo, o bueno, que me están leyendo mientras voy a trabajar, que madre mía, qué maravilla, porque no sabéis lo que es enfrentarse al tráfico de Madrid todos los días a las 7 de la mañana. Yo antes escuchaba música, hasta que me di cuenta de que me estresaba. Porque me estresan los conductores y como me Eso estresa pasa. la gente haciendo ¡fiu! Entonces, como los audiolibros que ojalá en el futuro podamos tener audiolibro de mi novela. Estoy pensando hasta en hacerlo yo, lo que pasa es que no lo he hecho nunca, pero vamos, me estoy planteando hacer la novela en audiolibro con mi propia voz, porque además me lo han pedido ya bastante gente, capaz el día de mañana lo hago. Pero si no, también está ese recurso. La Claro. gente que dice, es que no tengo tiempo para leer. Bueno, no tienes tiempo para sentarte a leer un Claro, libro. claro. Pues si te gusta leer y no tienes tiempo para sentarte a leer un libro y estás, yo que sé, fregando los cacharros en casa, estás haciendo la Es que limpieza. la parte del audiolibro yo también le oía mucho y en algún momento no es mi forma de mayor consumo, pero la uso. No, la mía desde luego no es la favorita. Ya te lo digo. O sea, no ha sido la favorita ni lo será probablemente nunca.
Pero sí que entiendo que para las mamás, por ejemplo, las mamás y los papás que tienen pues eso, a los niños todo el día y que tienen que estar navegando con muchas cosas, que no pueden parar, que tienen siempre, cuando no tienen que andar con una lavadora, tienen que andar con otra cosa. Para ese tipo de gente, o incluso para la gente eso, que tiene mucho tiempo perdido de camino a la universidad o al colegio y quiere ir leyendo algo porque le gusta la lectura, los audiolibros, de verdad, yo siempre fui una hater, pero me he dado cuenta de que hay narradores de audiolibros que de verdad, chapó, Claro. chapó. Yo ahora tengo, de hecho, tengo un fetiche con un par de actores de voz de... De hecho, son un chico y una chica que me han tocado en varios libros. Es como, de verdad, ¿quiénes sois? Yo necesito que me digáis cosas al oído. Está bien. Porque tienen un color de voz tan bonito. Es como, madre mía. Yo te puedo decir cosas que pasan, para que tú veas. Bueno, Majito, de verdad, muchísimas gracias por haber A ti. dedicado estos minutos de tu tiempo para participar y acercarte por acá por el canal. Sí. De verdad, a la gente les digo, muchachos, dense una vuelta por el enlace que va a estar en el comentario fijado en la descripción del video para que le den una oportunidad al Legado de Ceniza. No se van a repetir, garantizado. Ustedes saben que no, yo lo que recomiendo está garantizado. Vayan para allá con confianza, con los ojos cerrados. Pau, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, para que te despidas de toda la gente que ve esta entrevista. ¿Qué les dices? Muchísimas gracias primero por ver la entrevista, por pensar que sería un vídeo interesante, gracias. Interesante, claro. Primero, eso es importante. Primero, muchas gracias por ver la entrevista. Y nada, yo solamente espero que quien lea la historia, que le gusten los personajes y que los quieran, no puedo decir tanto como yo porque soy su mamá, pero que les cojan cariño, porque la verdad es que son personajes, los protagonistas se les coge mucho cariño, yo creo. Pues sí. En eso estamos. Yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias entonces, María. Y entonces, ¿qué les pareció la entrevista? Yo de verdad que me la pasé genial pudiendo conversar de todo un poco con Majo. Y no se olviden, muchachos, que en la descripción del video y en el comentario fijado está el enlace para adquirir esta maravillosa novela llamada Legado de Ceniza. De verdad que está genial y se la van a pasar muy bien perdidos entre esas páginas. Bueno, hasta aquí lo dejando, chicos. Espero sus comentarios de la novela, ya saben, aquí allá abajo en la casilla correspondiente. Yo por aquí me retiro y nos vemos en el siguiente video. ¡Au! Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like, y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord, la dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.